Amén. Y damos siempre toda la adoración y la mejor adoración que podemos a nuestro Dios. We give our best worship to the Lord. Y siempre que adoramos, este no es parte del mensaje, pero siempre que adoremos, And I want to say something. This is not part of my message, but every time we worship, acordémonos que estamos en un lugar privilegiado. remember we are in a privileged position. Un lugar donde era inaccesible estar It's a place where we did not have access to be in. y ahora podemos permanecer. And now we are allowed to be in there. Y eso es en el lugar santísimo de To Dios. remain in the place, and that is the Holy of Holies. Entonces, aunque en lo terrenal estamos en nuestras casas adorando, You know, in an earthly perspective, we're in our homes worshiping God. pero la adoración está siendo recibida directamente en el cuarto del trono de Dios. But worship is received directly to the throne of God. Y hoy quiero hablar uno de los temas And que today es, I want to speak to you about one of the topics, que es el corazón del cristianismo, which is the heart of a Christian. o es el corazón de todo It creyente is the heart of all believers en cualquier nación, in any nation, cualquier raza, any race, cualquier individuo any individual que haya aceptado al Señor Jesús that has accepted the Lord Jesus por fe. by faith. Salvación Salvation tiene algo que tiene mayor valor que el oro. that has something that has greater value than gold. Y eso es el evangelio. And this is the gospel. Y muchas veces cuando hablamos de la palabra evangelio, Many times when we speak of the word gospel, y lastimosamente el uso del evangelio unfortunately, the use of the gospel se ha distorsionado un poco. has been distorted a bit. Hay muchos conceptos There are a lot of concepts en las religiones acerca de lo que es el in evangelio. religion about what is the gospel. Pero el evangelio no es algo un mensaje exclusivo de Dios para los But hombres. the gospel is an exclusive message from God to men. Y no solo es un mensaje para el que está perdido, And this is not just a message for those who have been lost. sino que también el evangelio es the gospel es un mensaje Is a message para los creyentes. for the believers also. Entonces, mientras en este mes vamos a tocar este tema, el evangelio. And so this whole month we're going to be talking about the gospel. Nada de qué avergonzarse. Nothing to be ashamed of. Vamos a afirmar ciertas doctrinas. We are going to affirm doctrine. Vamos a afirmar verdades We are going to affirm truths que no pueden quedar en nuestra mente como un vago pensamiento. They cannot stay in our mind in a vague thought. No pueden no estar claro, They cannot be not clear sino que in our todo mind. creyente, But all believers, estés joven o estés adulto, whether you are young or you are an adult, tienes que tenerlo claro. you need to have this clear. Porque el evangelio no solo es un mensaje, Because the gospel is not just a message, sino es algo que debemos de vivir. but something that we need to live. Entonces hoy he escogido, vamos a estar estudiando por lo menos este mes los primeros 6 capítulos del libro de Romanos. So I have decided that we're going to be studying at least the first 6 chapters of Romans. Entonces los invito a que lo estudien. I invite you to join me in this study. Y vamos a estar hoy en Romanos capítulo 1. We are going to be studying Romans chapter 1 today. Y con ello he seleccionado algunos versículos que vamos a leer hoy. And from this chapter, I have chosen a couple of verses that we are going to study. Vamos a leer el versículo 1, We're going to read verse 1, el versículo 9 verse 9, y después vamos a leer el
del 15 al And 17. then we are going to read 15 through 17. Sí, entonces lo vamos a leer primero en español y después en inglés. So first we're going to read it in Spanish and then we'll read it in English. ¿Estamos listos? Are we ready? Ok, vamos. All right. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Estamos en el versículo 9. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora vamos al versículo 15 al 17. Y dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia se revela por fe y por fe, como está, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a leerlo en inglés, comenzando en el versículo 1. All right, so we're going to read in English now, starting from verse 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. We're going to go now to verse 9. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I mention you. And now we're going to go to verse 15 through 17. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Amén. Y oro para que estos domingos que estemos tocando este mensaje del evangelio, I pray that every Sunday that we are going to be reading and learning about the gospel, pueda encender nuestros corazones may this light up our hearts y llevarnos a servir a Dios de una manera más apasionada and let y más us comprometida. lead us to serve God in a more compassionate and passionate and more involved way with God. Entonces, la iglesia en Roma So the church in Rome es algo histórico. is something historical. Acordémonos que en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, Remember that in the time that Paul is writing this letter to the church in Rome, Roma era un lugar de paganismo, Rome was a church of paganism, de muchos y muchos dioses. of many and many gods. Acordémonos que es en Roma donde existen los templos para diferentes dioses. Let's remember that it was in Rome where there were temples for different gods. Y entonces, el que haya una iglesia de creyentes monoteístas, And so there was a church of believers that were monotheist, o sea, que creen en un solo Dios, or a church that only believes in one God. esto solo podría provenir de Dios. This could only come from God. Porque para los romanos Because for the Romans, era hasta chistoso, it was even funny. era ridículo It was ridiculous pensar en un solo Dios. to think in one God. Pero Dios, la historia de la iglesia cuenta But the church, or in the history of the church says que los que abrieron o comenzaron esta iglesia en Roma that those who started this church in Rome fueron personas que tuvieron la experiencia del Espíritu Santo were people who had the experience of the Holy Spirit
Spirit en la fiesta de Pentecostés. in the Pentecostal feast. Y todos ya sabemos que en Hechos capítulo 2 miramos lo que sucedió. And so we all know what in Acts 2 happened. Entonces ellos salieron de esa experiencia, So they were out of this experience, regresaron a Roma came back to Rome, y comenzaron la iglesia. and began the church. Esta iglesia era una mezcla de gentiles y judíos. And this church was a mix of Gentiles and Jews. Ahora, Pablo nunca había ido a esta iglesia, Now, Paul had never gone to this church, pero como un apóstol but as an apostle llamado a los gentiles. called to the Gentiles, Cuando digo gentiles, es a todos aquellos que no eran judíos. and when I say Gentiles, it's all those who were not Jewish. Sí, Pablo tenía que supervisar la iglesia. Paul had to supervise the church. Ahora, hay tres cosas que vamos a hablar acerca de el evangelio hoy. Now, there are three things that I want to speak to you about the gospel today. Primeramente, la palabra evangelio First of all, the word gospel es una palabra que sencillamente significa un buen mensaje. that simply means a good message or good news. Entonces, cuando decimos evangelio, Or when we say gospel, esto es lo que estamos diciendo this is what we're de saying manera sencilla. in a very simple way. Son buenas noticias. These are good news. Ahora, lo primero que nosotros aprendemos en Romanos capítulo 1 The first thing that we learn in Romans chapter 1 es que el evangelio, is that the gospel, que es un mensaje que proviene de Dios, that is a message that comes from God, no del hombre, sino exclusivamente de Dios, not from man, but exclusively from God, es la soberanía de Dios is the sovereignty of God, decidiendo salvar a la humanidad deciding to save humanity y apartar a personas and setting apart a group of people para la gloria de Dios. for the glory of God. En el versículo 1, Romanos 1:1, miramos lo siguiente. In the verses Romans 1:1, we see the following. Pablo viene y empieza a decir algo. Paul begins saying, Acuérdese que en la mente de Pablo, él quiere llevar el evangelio a los creyentes en Roma. but before this, remember that in the mind of Paul, he wants to take this message to the mind of the Romans. Entonces, ¿qué mejor que comenzar con su propio testimonio? So what better than to begin with his own testimony? Él dice que él es siervo de Jesucristo. He calls himself a servant of Christ Jesus. Antes de ser llamado apóstol. Before he calls himself an apostle. Después dice que él fue llamado o fue invitado o elegido a ser apóstol. Then he follows by saying that he had been called or has been invited to be an apostle. Y después concluye diciendo apartado para el evangelio And de then he Dios. concludes saying set apart for the gospel of God. Y qué hermoso es escuchar esto. Now, how beautiful it is to listen to this. Pablo está diciendo en pocas palabras, Paul is saying in other words, y aquí podemos mirar la soberanía de Dios en la vida de Pablo, and here we could just see the sovereignty of God in the life of Paul, porque Pablo, siendo un enemigo de este evangelio because de Dios, Paul, being before an enemy of this gospel, this message, ahora miramos que la decisión soberana de Dios and now we see that the sovereign decision of God, es apartar para este evangelio. it is to set him apart for this gospel. Y esta es una de las cosas que tenemos que mirar acerca de y entender acerca del evangelio. And this is something that we have to see and understand about the gospel. Que en la soberanía de Dios no solo nos salvó por el evangelio, sino también para el evangelio. That in the sovereignty in God's sovereignty, we were not only saved by the gospel, but also
for the gospel. Entonces acá hay una dimensión del evangelio que los creyentes tienen que entender. And so here is a dimension of the gospel that believers need to understand. Y por eso anteriormente dije que el evangelio no solo es para los perdidos, This is why I said before that the message of the gospel is not only for those who are lost, sino que también para los but it is creyentes. also for the ones that have Y believed. lo que tienen que entender los creyentes And what the believers need to understand es que no solo fuimos salvos por el evangelio, it is that we were not just saved for the gospel, sino para el evangelio. but we were saved also that we were set apart for the gospel. Y entonces tenemos que saber que tenemos un rol importante dentro de la exposición del evangelio. And so we need to understand that we have an important role in the gospel. Y acá Pablo también dice el evangelio de Dios. And Paul says that it is the gospel of God. Y esto es exclusivo de Dios. This is something exclusive. No es un mensaje de Pablo, It is not a message from Paul. es un mensaje de Dios. It is a message from God. Y qué privilegio. And what a Y privilege. cuando miraba esto y reflexionaba en mi vida, And when I looked at this and I was reflecting on this in my life, qué privilegio tenemos. I felt so privileged, and I said, what a privilege we have. Que no solo somos salvos por el We are evangelio, not just saved by the gospel, sino que mi existencia dentro del reino de Dios but in my existence in the kingdom of God es que mi vida is that my life es también apartada para el is evangelio. also set apart for the gospel. Y aquí se muestra la soberanía de Dios. And here is where we see the sovereignty of God. Pecadores Sinful people, como nosotros. sinners, like all of us. Vino el evangelio, The gospel came, el mensaje de la the salvación, message of salvation, y nos salvó, saved nos us, resucitó. resurrected Pero us. también tenemos que saber But we also need to know que por medio de este evangelio that through this gospel, ahora somos apartados we are now set apart para una misión for one mission en el evangelio. in the gospel. El evangelio es un plan perfecto de Dios The gospel is a perfect plan of God que él había elaborado desde la eternidad that he had elaborated from eternity para traer salvación. to bring salvation. El evangelio no entonces no solo es un mensaje de The salvación, gospel is not just a message of salvation. sino es un mensaje de acción It is a message of action para todo aquel que ha sido salvo for por all el those who evangelio. have been saved by the gospel. Entonces, si tú dices que has sido salvo por el So evangelio, if you say that you have been saved by the gospel, también tienes que entender que has sido apartado para el then you evangelio. also need to understand that you have been set apart for the Y gospel. Pablo esto lo entiende bien. And Paul understands this so well. Que yo soy un siervo para el evangelio. I am a servant for the gospel. Soy llamado apóstol para el I evangelio have de been Dios. called to be an apostle for the gospel Y he of sido God. apartado para el evangelio And I de have been Dios. set apart for the gospel Y of si God. algo distinguía a Pablo And if there was something that distinguished Paul, y que debería distinguir a cada creyente hoy, and that should distinguish every believer today, es que vivir para el evangelio it is that to live for the gospel es vivir para la gloria de is Dios. to live for the glory of God. Y en esto nosotros miramos que no es de nosotros, And in this we see that it is not in us. sino es la decisión soberana de Dios It is not what we decide, but in the sovereignty decision of God de elegirnos a to nosotros. choose us. Por eso también hay algo que me conmueve en el versículo 9 que leímos. This is why there's something that moves me in verse 9 that we read. Pablo dice que él sirve a Dios en el espíritu. Paul O says sirve al evangelio de su hijo en el espíritu. that he serves the gospel of his son in spirit. Hablando del hijo, el hijo de Dios.
speaking of the Son of God. Esta frase de decir que yo sirvo en el Espíritu This phrase of saying whom I serve with my spirit es una frase que significa is a phrase that means que yo sirvo incondicionalmente a Dios. I serve unconditionally to God. Es en mi espíritu. It is in my Mi spirit. espíritu es el que gobierna mis acciones físicas. My spirit is mi espíritu. My spirit is the one who governs my physical actions. Y él está diciendo, yo sirvo al evangelio. And he is saying, I serve in the gospel of the Son. En el Of his Son. con mi espíritu. I serve with my spirit in the gospel of his Son. Él no solo entonces lo sirve cuando tiene tiempo So he doesn't only serve God when he has time o cuando lo siente. or when he feels like Él lo it. sirve con su espíritu. He serves him with his Y si te spirit. acuerdas de Juan capítulo 4 versículo 24, If you remember John chapter 4 verse 24, dice que el Padre está buscando adoradores it says that the Father is searching for worshipers en espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Uno adora a Dios cuando le sirve We worship God when we serve him. y le servimos a Dios And we adorándolo. serve him when we worship. Lo voy a decir de nuevo. Let me say that again. Adoramos a Dios cuando le servimos We worship God when we serve him. y le servimos a Dios adorándolo. And we serve God worshiping. Y es que esto es lo que Pablo está mostrando, And this is what Paul is showing que us. todo That creyente all believers debe de entender should que understand no solo fuimos salvos por el evangelio, that we were not just saved by the gospel, sino también para el but evangelio for the gospel. y servirle a Dios con nuestro espíritu And to serve God with our spirit. para llevar el hermoso evangelio de su Hijo To Jesús. take the beautiful gospel of Jesus. Amén. Y Amen. entonces en el versículo 15 So now let's go to verse 15. nos dice, y Pablo aquí, mira la urgencia de Pablo de llevar el evangelio, pero a los creyentes. Look at the urgency of Paul to take the gospel to the believers. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a otros. It says, verse 15, so I am eager to preach the gospel to you all who are in Rome, for I am not ashamed of the gospel. ¿A dónde ibas, mi amor? Verso 15. Solo el 15. Okay, so just verse 15. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Y aquí nosotros podemos mirar algo hermoso. And so here we can see something beautiful. Cuando sabemos que hemos sido apartados para el evangelio, When we know that we have been set apart for the gospel, entonces ahora nuestra labor es predicar el evangelio. our labor or what we need to do is to preach the gospel. Y ahora, escúcheme bien, y esto no es solo para predicadores o los líderes. Listen, this is not just for the preachers or the leadership of the church. No, anunciar el evangelio To announce the gospel es para todo aquel que sabe is for everyone who knows que fue salvo por el evangelio, that has been saved by the gospel, apartado para el has been set evangelio. apart for the gospel. Y si hemos sido apartados para el evangelio, And if we have been set apart by the gospel, la primera misión es predicar el then our evangelio. first mission should be to preach the gospel. Y ahora, cuando hablo de la palabra predicar, muchos creen que es detrás de un púlpito. So when I say the word preach, they think that it is behind a pulpit. Y eso es, bueno, eso no está correcto. But that is not right. Ni para los pastores, ni para nadie. That is not right for pastors. That is not right for anyone. El evangelio se debe de predicar en cualquier lugar. The gospel needs to be preached out in any Y place. cuando hablo de predicar el evangelio, When I speak about preaching the gospel, no puede haber evangelio
There cannot be a gospel sin la proclamación de la muerte, without the proclamation of the death, la the resurrección, resurrection, la ascensión the ascension, y la venida de Cristo and the Jesús. coming of Christ Jesus. ¿Qué es el evangelio? So what is the gospel? Es traer el buen mensaje It is to bring the good de message que Cristo vino a la that tierra. Christ came to earth. Ok, número uno, vivió, He lived. murió, He died. He resucitó, was resurrected. ascendió al Padre He ascended to the Father. y vendrá por segunda vez. And he will be coming back for second time. Ese es el That evangelio is the gospel of que Christ. debemos de The predicar. gospel that we need to be Y preaching. con And Dios, because it is the gospel of God, entonces no puede ser alterado. it cannot be alterated. Escuche bien, estos 5 puntos que le hablé. So these 5 things that I told you right now, Ese es el evangelio que lo salvó a usted y me salvó a that mí. is the gospel that saved you and saved me. No podemos alterarlo. We cannot change it. No podemos We modificarlo. cannot modify it. En alguna ocasión, In an occasion, un predicador, Charles Spurgeon, dijo: a famous preacher, Charles Spurgeon, said, si los perdidos no son salvos por la verdad del evangelio, if the lost are not saved by the truth of the gospel, ¿qué te hace pensar what makes you think que serán salvos that they will be saved por mentiras? by lies? O sea, si la gente no puede ser salva So if people cannot be saved por el mensaje del evangelio by the message of the gospel, que dice que Cristo vivió, that Christ lived, murió, that he died, resucitó, resurrected, ascendió went to the Father, y he will be fue, coming back again, entonces nada los puede salvar. then nothing else will save them. El evangelio puede ser alterado, The gospel of God cannot be changed. pero qué privilegio también But what a privilege it el is predicar este evangelio. to preach this gospel. ¿Por qué? Why? Porque este evangelio Because this gospel es el único que trae salvación. is the only message that brings salvation. No hay otro There is no mensaje other message que contenga tanto poder that contains that it has so much power para salvar a to un perdido save a lost y person transformar a un and creyente. transform a believer. Ser apartados para predicar el evangelio no es cualquier cosa, To be set apart to preach the gospel is not just anything. porque el evangelio proclama al Salvador del mundo. Because the gospel proclaims the Savior of the world. Amén. Nuestro evangelio no entonces le es agregado algo So, que es de importancia. so now we have something that is of importance. No solo es un mensaje It is lo que not just a message predicamos, what we preach, sino también una persona, but also a person. un Salvador. We are preaching a Savior, Y eso es a Jesucristo. and that is the Lord Jesus. Y es un mensaje de gracia It is a message of grace, que dice que el hombre no puede salvarse a sí which mismo. says that man cannot save himself. El mensaje del evangelio habla de la universalidad del pecado. The gospel speaks about the universal sin. Que en todos hay pecado. That everyone, everywhere in the world there is sin Ajá. in them. Y que puede traer salvación a todo aquel que en él cree. And that it may bring salvation to anyone who believes in him. Y hoy en Estados Unidos, principalmente ahorita, And, especially now in the United States, hay un problema que surgió que es un muchos años. que es un problema de años, pero hay un problema de racismo ahorita. And there's an issue that for many years has been happening of racism. Pero lo único que puede cambiar la mentalidad de racismo But the only thing that can truly change the racism mentality es el evangelio de is Dios. the gospel of God. Porque es el evangelio de Dios It is the gospel of God que incluye a todo hombre.
that includes all a man, toda, all race, a todo estrato social, all social a los status, sabios como a los ignorantes, the wise in the ignorant, a los blancos, the white, a los de piel negra, and the colored people, a los de piel café and the brown people, y a todo tipo de color de piel. all type of colors of skin. Es el evangelio el único mensaje It is the gospel, the only message que incluye a toda la that humanidad. will include all of humanity. Y es por gracia This is by grace, y es para salvación and de this sus is for almas. salvation of their souls. Amén. Amen. Escuche bien, iglesia. Y lo digo desde un punto donde como iglesia Linaje Escogido lo hacemos. And I say this as a church, our church Linaje Escogido, Nuestra iglesia mensualmente our church monthly da en nuestros comedores para niños. every month in our feeding centers. Damos 1,700 platos de comida. We share 1,700 plates of food Y every entonces, month. ahora le digo esto para que usted sepa lo que yo voy a decir ahora. And I say this so that you know why I'm going to say the next thing. Si nosotros como iglesia If as the church solo estamos dando comida we are only feeding o cualquier tipo de ayuda or any type of help sin predicar el evangelio, without preaching the gospel, entonces los estamos condenando then we are just simply condemning porque solo les estamos dando una esperanza temporal. these people because we are just giving them a temporary hope. Es la predicación del evangelio It is the preaching of the gospel lo que le da al hombre what gives man una esperanza eterna. an eternal hope. Amén. Amen. Por eso predicar el evangelio This is why to preach the gospel, no es un juego. it is not a game. El evangelio The gospel es la línea que separa entre los que vivirán eternamente o morirán It eternamente. is the line that separates those who will live eternally and those who will perish Es lo que eternally. separa los que estarán y vivirán en el cielo, los que estarán y vivirán en el infierno. It is the line that separates those who will live and abide in heaven forever and those who will live and abide in hell forever. Y sí, predicar el evangelio es predicar el amor que Dios le tiene al ser humano. Yes, to preach the gospel is to preach about the love of God for El humankind. que no predica el evangelio, Those who do not preach the gospel, le estás dando otro mensaje a la humanidad. you are giving another message to humanity. Les estás diciendo Dios no los ama. You are telling them that they are not loved by God. Pero cuando predicas el But when evangelio, you preach the gospel of God, el buen mensaje es the este, good news is this. que Dios nos ama. God loves us. Pero también But also, el mensaje del the evangelio message of the gospel, no solo es una invitación a pasar it adelante is not just an invitation to come in o de pasar adelante a hacer una oración. and to come in and to make a prayer, A predicar el evangelio to preach the gospel, es invitar a la gente is also to invite the people a someterse a to Jesucristo. submit their lives to Jesus. Porque la expresión máxima de la fe Because the greatest expression of faith es la obediencia. is Y obedience. todo aquel que abraza el evangelio, All those who embrace the gospel, lo que está diciendo es, what they are saying is, yo no me avergüenzo del evangelio. I am not ashamed of the gospel. Y esto es lo que Pablo también está diciendo. And this is what Paul is saying also. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. For I am not ashamed of the gospel. ¿Por qué? Why? Porque es el mejor mensaje de todos. Because it is the best. El mensaje del evangelio habla del amor, The message of the gospel speaks about love, habla del perdón speaks about forgiveness, y habla del poder de Dios but it also speaks about the power of God para salvar el alma to save the soul, del pecador. the soul of the sinner. Entonces, en este sentido, So in this sense, Pablo está diciendo, Paul is saying, no me avergüenzo del I am not evangelio, ashamed of the gospel porque es poder. because it is power. Y esta palabra poder And this word power, no es
muchas veces se predica como que es dinamita, Many times it is preached as something as dynamite. pero es más que dinamita. But I want to say it's more than La dynamite. palabra traducida correctamente de poder The correct translation of the word power es dínamo, is dynamo, que es una máquina que produce poder continuo. which is a machine that produces continual power. La dinamita solo hace explosión un momento, Dynamite only explodes and has power once. pero el dínamo But dynamo produce poder continuo. produces continual power. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer punto. And this is going to lead us to our third point. Entonces, aceptar el evangelio So to accept the gospel, no solo es un momento de la historia, it's not just a moment in history, sino es continúa trabajando But en it el creyente. something that will continually work in the believer. Por eso Pablo primeramente nos dice que somos apartados para el This is why evangelio Paul says, first of all, that we have been set apart for the gospel of God, y que los que han sido apartados para el evangelio and that those who have been set apart for the gospel of God tienen que predicar el evangelio, need to preach the word of God, porque the gospel para of eso han God, sido apartados. because this is why they have been set apart. Pero lo tercero, But the third thing, nos dice en el versículo 17, he says it in the verse 17. porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. For in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Lo tercero que Pablo nos dice entonces, So the third thing that Paul tells us then, que el evangelio no es solo un mensaje que se debe de aceptar, that the gospel is not just a message that needs to be accepted, sino también un evangelio que se debe de vivir. but also a gospel that needs to be lived by. Hay que vivir el evangelio. We need to live the gospel. Y esto es para el creyente. And this is for the believer. Cuando tú lees en el versículo 17, When you read in verse 17, dice que en este evangelio it says that in this gospel, la justicia de Dios se revela. the righteousness of God is revealed. Y la justicia que se revela Now, this righteousness that is revealed es una justicia imputada. is a imputed justice. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que Dios le otorga a los que creen That- justicia That God gives to those who believe justice, y los declara justificados. and He declares them justified. Ahora déjeme explicar esto rápido. Let me explain this very La quickly. palabra justicia The word justice es la manifestación is the manifestation de las perfecciones divinas. of the divine perfections. En otras palabras, Dios es justo. So, in other words, God is just. Él es justicia absoluta. He is the absolute justice. Él tiene cero tolerancia al pecado. He has zero tolerance towards sin. Por eso This is es why que el hombre man no puede acercarse a Dios, cannot come close to God, porque Dios es justo. because God is just. Y la justicia de Dios And the justice of God se revela en contra de todo lo que es pecado. reveals against everything or anything called sin. Sea una mentira pequeña o una mentira grande. May it be a little lie or a big lie. Dios tiene cero tolerancia al God pecado. has zero tolerance towards sin. Y usted dice, ¿por qué? And you might say, but why? Porque Dios es justo. Well, because God is just. Imagínense nosotros como hombres, Just imagine us as humans. cuando miramos algo de injusticia, When we see a little bit of injustice, ya nos queremos vengar, to take vengeance, ya nos molestamos, we're angry, salimos a las we calles go out and we protest, y decimos que se haga justicia. and we claim, let justice be made. Y aún así, And even though
hablamos de justicia siendo injustos. We speak about justice being injustice. Porque somos injustos en muchas cosas. Because we are not just in a lot of things. Por ejemplo, en Estados Unidos For example, in the United States, hay un programa que se llama Planned Parenthood, que es el plan para familias. there is a program called Planned Parenthood. Y esto es un programa que ayuda a que cualquiera que provee las herramientas para toda mujer que quiere abortar. And this is basically a program that provides tools for any woman who wants to have an abortion. E interesante, And interestingly, ellos acaban de escribir un Twitter they wrote a Twitter gritando justicia, que se haga justicia and they're shouting and saying, "Let there be justice." sobre la vida del afroamericano que fue muerto, que fue asesinado injustamente. And they're saying justice for this man who had been murdered unjustly. Y ellos matan a miles y miles y miles durante todo el año But injustamente. throughout the year, they kill millions and millions of innocent lives. Los injustos pidiendo justicia. The unfair asking for justice. Los que practican injusticia Those who practice injustice pidiendo justicia. asking for justice. Ahora imagínate Dios Just imagine God, que es justo, who is holy, que who is justful, que él es que tiene justicia absoluta. who has absolute justice. Ninguno de nosotros Any of us podría estar delante de él. would be valid to be before him. Jamás. Never. Si queremos que Dios haga justicia, If we want God to make justice, todos deberíamos estar entonces condenados al infierno. then we should all be condemned to go to hell. Pero aquí se revela nuevamente But here it is revealed once again un Dios de amor, a God of love, un Dios a bueno God that is good, y que es justo, and a God that is just. y que a través del sacrificio de Jesús And through the sacrifice of Jesus, declara a aquel que cree en el mensaje del evangelio declares to all those who believe the gospel of the message, he declares us justified. y entonces en este evangelio So now in this gospel, él revela esa justicia, he is revealing this justice to una us. justicia que salva, This justice that saves, pero también una justicia que but santifica. also a justice that sanctifies Y entonces us. por eso acá dice de fe en fe. This is why it says here in verse 17, 17, it says, from faith for faith. Y la primera frase de fe And the first faith, from faith, está hablándonos de la salvación inicial. it is speaking about our initial salvation. Pero después cuando dice en fe, But then when it says for faith, está hablando de la vida diaria que vive el que ahora es llamado justo. is speaking about the daily life that the justified are having. ¿Sabes que otro de nuestras posiciones espirituales es justo? You know that another of our positions, of our spiritual position, is justified. Entonces cuando acá dice más el justo, So when the word of God says the righteous, está hablando de aquellos que hemos creído en el evangelio, it is speaking about those who have believed in the gospel. que entonces lo que tenemos hoy solo ha sido por la gracia, And so we might say that what we have today has been only by the grace, por la justicia de Dios a través de Cristo, by the justice of God through Jesus Christ, imputada a nosotros, placed in us, es que ahora podemos nosotros is the only reason that we may now vivir y seguir viviendo continually to live ejerciendo la fe.
and speaking or living by faith. Amén y amén. Amen. Y esto es lo primero que te quiero dejar en conclusión. So in conclusion, I want to leave this with you. El evangelio no es solo un llamado a la salvación inicial, pero también a un estilo de vida de fe. The gospel it is not just a call for initial salvation, but to a lifestyle of faith. Esto es el evangelio, This is the gospel. donde en la soberanía de Dios Where in the sovereignty of God, nos salvó por el evangelio, He saved us by the gospel. nos apartó para el evangelio, He set us apart for the gospel. para predicar el evangelio, He set us apart to preach the gospel. pero para vivir el But He evangelio. also set us apart to live the gospel. Que toda nuestra vida Let our whole life hable del evangelio, speak of the gospel of God. el evangelio que nos salvó, The gospel that saved us. que fue solo por gracia, That it was just by grace. que hoy somos lo que somos We are who we are, y que hacemos lo que hacemos. and we do what we do. El evangelio es el corazón del cristianismo. Because the gospel is the heart of Christianity. Y hoy vamos a tomar la mesa del Señor. Today we are going to take the Lord's Supper. Y vamos, y si tienes los elementos ahí, I yo want quiero que to los invite you, te vayas preparando. if you have the elements that we need for this time, this special moment, I want you to start getting that prepared. Y quiero que vayas conmigo, si tienes Biblia, a Primera de Corintios capítulo 11. I also invite you to please go in your Bibles to verses 1 Corinthians chapter 11, verses 23 through 26. Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26. Lo voy a leer en español primero. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, en la mesa del Señor está el evangelio y por eso lo hacemos. I'm going to read it in English now, and it says in verse 23, we're going to read through 26. And it says in verse 23, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also, he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Verse 26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. And we can see it right now that the gospel is written in the Lord's Supper. And when we drink and eat the Lord's Supper,
this is what we're doing. We are proclaiming the gospel of Christ, his death, but also now his resurrection. So won't you join me to take this time to think about this gospel that saved us, that set us apart, that we are preaching and that we are living. Únete conmigo para tomar la mesa del Señor y entonces recordar el evangelio que nos salvó, el evangelio que nos apartó, que predicamos y ahora vivimos para él. Yo voy a invitar que también Kenny y Carla puedan estar acá. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Y gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias te damos, Dios, por este poderoso y glorioso evangelio. Thank you, Lord, for this powerful and this glorious gospel. And today, we remember you. We remember your sacrifice, Lord, for us. We remember your blood, the one that you shed to cleanse us from our sins. Lord, thank you because your body was given physically in that cross for us. Gracias, Dios. Hoy te recordamos la sangre que vertiste para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque entregaste tu cuerpo físicamente en la cruz por nosotros. And today, Lord, we take this cup and we remember that this blood represents the new covenant, that represents healing in our bodies, that represents that
today we are called holy as well because of the blood. We can now enter into the Holy of Holies. Gracias, Dios, porque ahora por la cruz, por la sangre, somos limpios de nuestros pecados. Somos llamados santos y tenemos entrada al lugar santísimo. Y recordamos que representa un nuevo pacto. Pueden tomar la copa. Señor, recordamos tu cuerpo representado en este pan, que fuiste quebrantado por nuestros pecados y transgresiones y por nuestras iniquidades, pero que hoy estamos en ti, en el resucitado. Tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Ese es el nuevo pacto. Y te damos gracias, Dios. Father, we thank you because your body, your broken body is represented in this bread. And today, we know that under the new covenant, you live in us and we live in you. We live in the resurrected one. Thank you, Lord, for your death and for everything, every benefit that has brought into our lives. We remember it, Lord. Lo recordamos, Dios. Ahora tomemos el pan. Amén. Quédate adorando por un ratito más. Stay just a little bit more worshiping. We're about to finish our service. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Qué hermosa presencia. Realmente le damos gracias a Dios por todo este tiempo hermoso que Él nos permite vivir y estar siempre con Él y sabiendo que Él es un Dios justo y fiel.